en más o como... Y gracias por el recordatorio. Vamos a recordarlo también, me olvidé de decir. Y ahí, si no quieren que aparezcan, pueden dejar sus cámaras cerradas, porque ahí no compartiremos. Eh, entonces, es muy importante para nosotros la presencia de cada uno de ustedes acá. Y nos gustaría después de pedir también que compartan acerca del website y de este mapeo con sus comunidades, amigos y redes. Quiero que si quieren abrir sus pantallas, sus cámaras, perdón, siéntanse a vontade. Entiendo que a veces en algunos sitios es muy tarde, están muy cansados después del trabajo, pero si tienen ganas es muy lindo para nosotros ver a las personas que se suman a este evento con nosotros. En el programa de hoy, entonces, ah, presento que primero tendremos la bienvenida, lo que estoy haciendo ahora, y la presentación del Resama, que creo que muchos de ustedes ya conocen o escucharon hablar, pero vamos a decir un poquito más de nuestro trabajo y también del proyecto desde las bases. Después tendremos a Andrea con la presentación de Hispanics in Philanthropy, que ha sido un gran parcero y ha acreditado en este proyecto y patrocinado su ejecución, y que ha sido muy importante para nosotros. Después, Zeni, mi colega, también va a presentar nuestro website del proyecto y del mapeo. Y por final tendremos tres increíbles iniciativas que han sido parte de ese mapeo y van a presentar soluciones reales que están se haciendo desde las bases para enfrentar los cambios climáticos y los desafíos del cambio climático y la movilidad humana en sus distintas formas. Esas son iniciativas de ejemplos de lo que estamos mapeando, de proyectos, acciones y que puedes encontrar en el mapeo, y al final los invitamos a leer más, a contactarlos si quieren, y toda la información estará en el mapeo. Pero ahora paso la palabra a Erika, que es la fundadora de Resama, y va a hacer la introducción sobre la red. Erika, puedes decir. Hola, buenas tardes, noches a todas, todos y todes. Para mí, me son las palabras de Julia. Es un gusto estar acá esta noche, es la realización de un sueño para nosotras, este proyecto, que fue preparado con mucho cariño por un equipazo. Hago mucha cuestión de decir porque este equipo a lo largo del proyecto también se fue transformando, cambiando, ampliando su mirada y esto fue fundamental, creo, para estarmos todos aquí hoy tan felices y tan agradecidos con esta oportunidad. Este proyecto, voy a hablar un poco primeramente de Resama, después cómo llegamos al proyecto. No somos una red independiente de investigadores, creada en 2010. Este año cumplimos 15 años. Entonces, somos conformados por investigadores independientes, personas eh, profesionales, jóvenes investigadores con una mirada sobre este fenómeno que ya es una realidad en nuestra región, que es la movilidad humana en el contexto de cambio climático y desastres. Y nuestra mirada es trabajar para visibilidad, reconocimiento y protección de esas personas que aún necesitan de políticas adecuadas, de normas que las protejan y todo un sistema legal. Somos conformados desde distintos backgrounds, desde distintas formaciones. Entonces, pero con una mirada en común, que es una mirada integral, centrada en las personas y con un abordaje desde los derechos humanos. Y esto es un montón de cosas, implica un compromiso con las personas y un trabajo que es realizado de manera bien conectada. Como investigadores, tenemos un compromiso de generar información, de generar conocimiento. Pero este conocimiento que en general hacemos y producimos tiene una finalidad muy práctica
y muy específica y creo que esto hace un poco distinto nuestro trabajo porque estamos siempre pensando en avanzar, en ir adelante, en colaborar para construir de una manera colaborativa con distintos actores estes avanços que necesitamos en términos de políticas, en términos de organización y en términos de difusión de conocimiento. Entonces, trabajamos desde la investigación hacemos incidencia política con la información que generamos y con eso también construimos colectivamente capacidades con distintos actores. Entonces, nuestra estrategia, que es bastante amplia, y en el comienzo de Resama, cuando nacimos en 2010, enfocábamos mucho en mapear los vacíos jurídicos. Estábamos muy enfocados en las normas, en las políticas, pero obviamente como investigadores teníamos una perspectiva más normativa y política y después fuimos cambiando a lo largo del tiempo también para entender mejor cómo hacer ese trabajo de incidencia política específicamente. Porque para hacer incidencia política tenemos que saber sobre las demandas. Para saber sobre las demandas tenemos que estar de mano con las personas que están en línea de frente, y con las comunidades. Y ahí fuimos desde los mapeos de políticas de vacíos hacia este movimiento de la mano con las comunidades, con investigación sobre lo que está pasando y haciendo un acercamiento en el trabajo que hacemos a nivel global, a nivel internacional y intentando siempre aterrizar al nivel nacional. ¿Puedes pasar, Julia? Entonces, en general lo que hacíamos era colaborar en lo más de las veces con otras organizaciones, haciendo trabajos de estudios de caso, investigaciones. Y este proyecto es un marco en nuestra historia de la red porque es el primer proyecto que desarrollamos desde el comienzo, no para otras organizaciones, sino con otras organizaciones y con un aspecto más colaborativo, más libre y dinámico. Entonces, para nosotros es bien importante eh, este proyecto por esto, porque iniciamos de una manera muy viva y fuimos también adaptando a las necesidades que surgieron durante el proyecto. Entonces, empezamos, como siempre, como con lo que sabemos que es investigar. Entonces, para nosotros hacía sentido conectar iniciativas. Hicimos un mapeo preliminar de iniciativas en América Latina y el Caribe. Fue todo un reto porque no es simple identificar el fenómeno de las movilidades en general, pero nosotros tenemos también esta perspectiva de movilizarse y también de quedarse, de resistir en el territorio. Entonces, buscábamos iniciativas que promovieran herramientas para afrontar la crisis climática y de esta manera también prevenir movilidad o también iniciativas con comunidades que ya se movilizaron, que ya se reubicaron, que ya se desplazaron y las herramientas que están utilizando, por ejemplo, para adaptarse y para producir herramientas de incidencia, de resistencia y de organización. Entonces, ustedes van a ver la diversidad de organizaciones y de perspectivas de países representados. Yo creo que tenemos 12 o 13 países representados de la región. Es un proyecto que no, ese es un comienzo, es un cierre del ciclo del proyecto formal, pero la idea es que sea vivo y que pueda actualizarse y que pueda generar otros procesos a través de este primer esfuerzo que estamos haciendo hoy. Entonces, primera fase, entrevistas, porque no queríamos hacer un mapeo sin tener metodología
y sin conectarnos con las personas. Entonces, para eso también tuvimos que respetar el tiempo de las comunidades y de las personas. Entonces, para nosotros fue muy importante este proceso, aprendiendo los diferentes tiempos y urgencias, porque los tiempos son diferentes para quien está en la academia, quien está en línea de frente, quién son de las organizaciones que están en la base, pero nuestra intención siempre fue hacer todo desde la base y con un proceso también de intercambio de informaciones durante el proceso, de intercambio de provocaciones. Entonces, fuimos provocados también por las organizaciones que se vieron este primer contacto. Algunas organizaciones no nos conocían, otras ya teníamos un acercamiento, entonces hubo toda una profundización de esta conexión. La idea es que estemos conectados, que las organizaciones se conecten entre sí, no solo estén en un mapa ahí visibilizadas, pero que esto pueda generar otros procesos autonómicos y también independientes de lo que estamos haciendo desde las bases. Entonces, es algo que no es algo que es de nosotros, pero es algo que presentamos al mundo para que sea apropiada por las distintas organizaciones. Entonces, pasadas las entrevistas, empezamos a trabajar con las demandas que aparecieron en las entrevistas desde las organizaciones y también nuestras demandas, porque fue todo el tiempo un aprendizaje colectivo. Nos íbamos aprendiendo y entendiendo cuáles eran las demandas, lo que hacía sentido también para quienes estaban confiando en el proceso y participando con nosotros. Entonces, todo el tiempo había internamente entre Resama también mucha discusión sobre queremos hacer algo que haga sentido, no solo para nosotros, pero para todos los participantes que integran la iniciativa. Entonces, aprovechamos las demandas a través de esas entrevistas que aparecieron, hicimos talleres colaborativos entre una parte más formal, eh, porque estamos siempre conectando nuestro enfoque es la movilidad. Entonces, queríamos conectar la realidad de los fenómenos que están pasando desde las organizaciones, con toda esa discusión también que está presente en la academia y que está presente en las negociaciones internacionales y que están presentes a nivel político institucional. Entonces, estos talleres colaborativos fueron compartida la facilitación con las organizaciones que integran el mapa con sus iniciativas y personas del equipo de Resama y fueron muy abrangentes y fueron 5 momentos con las organizaciones compartiendo desde las iniciativas. Eso fue muy interesante porque a partir de las temáticas organizamos los talleres de manera que a partir del contenido que explorábamos, había una respuesta también a nivel de iniciativa. Entonces, exploramos, por ejemplo, riesgo y el ciclo de la movilidad, exploramos el cuerpo-territorio, las interseccionalidades, la adaptación. Tuvimos también un momento de discutir derechos, políticas públicas y posibles caminos para el futuro. Entonces, y hoy vamos también presentar un poco a partir de la percepción de las organizaciones para presentar a ustedes algunas iniciativas que integran el mapa y en determinados aspectos que abordamos en el proyecto. Entonces, hay iniciativas muy diversas, con perspectivas también diversas, pero en mi visión bien personal, con un eje en común que es para nosotros esa conexión y la solidaridad en el ámbito transnacional, la colectivización de las luchas. Entonces, para nosotros fue muy interesante escucharnos, aprender con la escucha atenta y también entender que tenemos una intención común y una mirada común para distintos contextos. Entonces, lo que nos une fue y será también
el objetivo de este fin de ciclo y comienzo de otros ciclos que pueden surgir a partir de esta iniciativa. La idea es que sea, ese nuestro sueño es crear una comunidad de prácticas, crear una comunidad de aprendizajes y ampliar cada vez más esta iniciativa con otras organizaciones que incluso con este proceso también ya identificamos otras iniciativas muy valiosas que podrían estar en el mapa, pero que no fue posible porque fue todo un proceso también de fortalecimiento colectivo, que también queremos que otras organizaciones también puedan tener esa oportunidad en el futuro de participar. Entonces, eh, yo creo que me quedo por acá y con un agradecimiento muy especial porque yo acredito mucho en las conexiones. Yo creo que en mi vida, en mi trabajo, en mis relaciones, me muevo por las conexiones. Entonces, a través de una conexión que tuve, por ejemplo, con Andrea y con la entrevista que participé de la iniciativa Colibrí, por ejemplo, aquí estamos acá. Entonces, ojalá podamos seguirnos conectando y seguir tramando juntos y seguir inspirando otros procesos. Entonces, estoy muy agradecida a Hispanics in Philanthropy, especialmente a Andrea, que está con nosotros hoy, va también a compartir algunas palabras, y a Liliana Gamboa, que fue del equipo de Open Society Foundations, que nos buscaron que nos procuraron para apoyar la iniciativa nuestra. Y esto nos dio un poco del impulso que necesitábamos para también poner a prueba nuestras capacidades y entender que también podemos seguir avanzando desde esta conexión con las iniciativas, con las organizaciones de base y de una manera más de cerca y que puedas haber la verdad, un trabajo colectivo y conjunto de inspiración y de compartimiento de iniciativas entre las organizaciones. Entonces, yo finalizo con ese sentimiento de equipo de que las luchas de todas las personas que están aquí nos importan y que por eso queremos seguir creciendo con esa iniciativa y que sea una iniciativa latinoamericana y caribeña y que las luchas puedan ser colectivizadas y esa comunidad de prácticas pueda efectivamente generar procesos de intercambios en los territorios. Entonces, finalizo por acá. Espero ter sido clara en la explicación. Pero estamos aquí a disposición para dialogar y para compartir en detalle cómo fue todo ese proceso que estamos presentando hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Creo que ella siempre transmite mucho la emoción de Resama y de todo que hemos pasado en cuanto hacíamos ese proyecto muy vivo, con muchos, muchos, muchos aprendizajes, como ella ha dicho. Y gracias mismo, es siempre muy bueno escuchar hablarte. Y ahora me gustaría llamar a Andrea Villaseñor de HIP, la iniciativa Colibrí para apresentar un poquito acerca de la importancia de proyectos como ese, creo. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Erika, equipo de Resama, con todo mi cariño siempre y gracias también por, ¿no? por la invitación y también súper emocionada porque también, ¿no? recordando esas, ¿no? esas primeras conversaciones, Erika, en las que parecía algo como, guau, como súper, ¿no? como súper imposible. Bueno, no, yo nunca pensé que fuera imposible, ¿no? Pero en estos momentos a veces parece como, ¿no? Como que quizás va a ser difícil, ¿no? O complicado llegar. Entonces, bueno, contarles un poco, yo soy Andrea, yo formo parte del equipo de Hispanics in Philanthropy y soy la directora del programa de migración. Y a partir del programa de migración, y les quería compartir un poco también de dónde salió, ¿no? De dónde surgió esto de la iniciativa Colibrí. Entonces, la iniciativa Colibrí vino también de un proceso que fue, ¿no? que fue muy lindo, que fue compartido
con distintas organizaciones con las que desde HIP, ¿no? Desde Hispanics in Philanthropy, llevábamos tiempo trabajando. Y en su mayoría, bueno, no en su mayoría, todas en realidad, eran organizaciones que estaban trabajando en temas de migración, ¿no? Entonces, esta mirada más, ¿no? Más de la movilidad humana. Y en esas conversaciones empezó un poco a surgir el tema de decir cómo está impactando el cambio climático en las decisiones de la gente, ¿no? De tomar la decisión de emigrar, o también cómo empieza a ser un escenario posible dentro de las vidas de las personas de las comunidades. Y entonces ahí dijimos, bueno, sí, no es verdad, las organizaciones que estaban en terreno, que estaban acompañando los procesos, ya dijimos, nos preguntamos entre este grupo de organizaciones, dijimos, bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué está sucediendo? No veo a Andrés aquí conectado porque Andrés también fue, ¿no? O sea, fue una partecita. Esto ha sido, yo también digo, como una suma de un montón de cosas, ¿no? Como una telaraña así perfecta que se va, ¿no? Que se va conectando. Entonces, igual que Erika, ¿no? Yo también creo muchísimo en la magia de ¿no? En la magia de las conexiones. Entonces, empezamos un poco a hablar y decir, bueno, ¿qué es lo que nos hace falta? Empezamos a preguntar y empezar a traer la conversación, ¿no? Entonces, traer la conversación lo dejo ahí, ¿no? Como un titular. Empezar a traer la conversación y a traer la inquietud de qué es lo que estaba sucediendo alrededor de, ¿no? De esta conversación de lo que ahora ya, de lo que se va denominando cada vez más como las migraciones climáticas. Entonces, no, ahí tuvimos, junto con otras organizaciones que quizás ya no eran solo como del ámbito de migración, pero que también tenían el interés, y empezamos a tejer, ¿no? Y ahí empezamos a tejer y dijimos, bueno, hagamos un estado de la cuestión, necesitábamos saber qué se está hablando, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces aquí también, ¿no? Menciono a Andrés porque está aquí conectado, pero bueno, hubo un equipo también de investigación que nos ayudaron también a entender, ¿no? En dónde estaba la conversación un poco también ¿no? De una perspectiva también de la academia y una perspectiva un poco más global. Y de ahí seguimos tejiendo, seguimos tejiendo. Yo diría con muchísimas conversaciones, ¿no? De las que siempre aprendimos de todas un montón, en las que fuimos conectando, en las que también alguien decía, oye, tienen que hablar con esta organización, tienen que buscar a tal, tiene que estar esta persona en la conversación. Y así fuimos tejiendo. Y creo que, y en ¿no? En este también ir tejiendo, pues llegó, ¿no? Escuchamos también de Resama, ¿no? Y Razama fue, ¿no? Fue también así como como una, ¿no? Como una conexión muy linda, ¿no? Una conexión muy linda y una conexión muy necesaria para las conversaciones que estábamos teniendo en ese momento, porque también, ¿no? Ustedes desde Resama llevaban ya más tiempo también estudiando ¿no? Estudiando también como esta intersección que nosotros llamábamos en ese momento también, ¿no? De como la justicia climática, la justicia migratoria. Entonces ahí ha sido como un montón de aprendizajes. Entonces ahí llegamos, ¿no? Llegamos a este momento en el que finalmente nosotras desde Hispanics in Philanthropy somos una fundación intermediaria, conseguimos unos fondos con los que pudimos ayudar, ¿no? Dar unos pequeños apoyos a un grupo de organizaciones, algunas de ellas con las que habíamos venido conversando y con las que se iban también pensando, ¿no? Las iniciativas en cada una de sus organizaciones, ¿no? En su propósito y en su hacer. Y entonces, bueno, ¿por qué nos pareció importante? ¿No? Nos pareció importante, bueno, primero por lo que traigo otra vez esto que decía del traer las conversaciones, ¿no? Entonces, creo que ¿no? Pues en los mundos sociales, ¿no? En el ámbito en el que nos movamos, pues aprendemos, ¿no? Yo creo que es lo bonito también de estar en estos espacios en los que vamos escuchando, vamos aprendiendo y vamos también identificando problemáticas que quizás antes no las habíamos nombrado, ¿no? Y es parte de lo que la academia naturalmente siempre ha hecho, ¿no? Pero que también desde este otro ámbito más social, quizás no, que no es académico, pero creo que también este encontrarse con lo académico, creo que también ha sido como muy mágico, ¿no? Entonces creo que el traer las conversaciones y traer las conversaciones de la mano también de la academia y de la mano de una organización, que también yo ahí diría, bueno, son importantes las características de las organizaciones, ¿no? Entonces creo que las características que tiene Resama, pues de ser este colectivo que tiene esa capacidad de adaptación, que tiene la capacidad de escucha, yo diría que tienen una capacidad preciosa como de sorprenderse y de decir, ¡buah, me encanta! ¿No? O sea, yo he visto a Erika entusiasmada,
de decir, es que en un encuentro y en el que decís, es que esto es maravilloso, porque tantas cosas. Entonces, me parece que ese entusiasmo tan bonito de seguir dejándonos sorprender, ¿no? De seguir, que a pesar de las cosas, de todo, ¿no? Que vemos tan complicado, creo que esta característica de Rezama, de, ¿no? De sorprenderse, de admirarse, de reconocer, de identificar, ¿no? Los potenciales que hay ahí, a mí eso me parece mágico y me parece una característica también que habría que replicarnos todas, ¿no? En todo lo que hacemos. Entonces, creo que tiene que ver eso, por las características obviamente también de Rezama, ¿no? En el momento también en el que estábamos en la conversación. Y también yo creo que ya en específico, o sea, desde esta mirada también ¿no? En este rol también como de filantropía, el por qué también nos llamó la atención o por qué nos pareció, ¿no? Que Rezama o que la apuesta de Rezama era importante. Yo ahí quiero destacar como varias cosas. Uno, y ese también es un llamado a la filantropía en general, ¿no? No sé si hay alguien más aquí de filantropía y si no hay que hacer un llamado más amplio porque necesitamos hacerlo urgente, pero sí creo que un llamado a una filantropía es primero en el que tienen que haber fondos que sean flexibles, ¿no? Que tienen que haber fondos que sean flexibles o que aporten la mayor flexibilidad posible, porque es lo que se necesita, ¿no? Porque las organizaciones, y aunque se ha avanzado un montón, ¿no? Creo que todavía hace falta como más, ¿no? Porque yo diría que tienen que ser flexibles y tienen que ser más sostenidos en el tiempo. ¿No? ¿Por qué? Pues porque son dinámicas sociales que sabemos que son cambiantes, porque sabemos que justo, ¿no? Justo este tema también de las migraciones ambientales es muy complejo porque depende, ¿no? Si una realidad social siempre es compleja, también cuando hablamos de lo medioambiental, que metemos un montón de cosas en la intersección, es todavía mucho más compleja. Entonces, no es algo, no es sí, no son con resultados tampoco inmediatos, ¿no? Porque es un proceso de acompañar, es un proceso de escucha. Entonces creo que también el podernos, ¿no? El poder desde la filantropía, el poder decir, bueno, hagamos estas apuestas sostenidas en las que también haya posibilidad de dinamismo, ¿no? Que mencionaban ustedes también ahora. O sea, que sí haya posibilidad de que el dinamismo que tienen que tener las organizaciones y las propias comunidades en sus procesos, que dé la posibilidad de adaptar los recursos, ¿no? Que los recursos también sean adaptables y puedan ir respondiendo a ¿no? A la realidad que se está viviendo. Creo que también la otra es o sea, lo que esto siempre, muchas veces en la filantropía también, o sea, dice obviamente ¿no? En la academia y en lo social, en la filantropía también, ¿no? Como esta importancia desde las comunidades. Y yo también ahí diría, ¿qué es esto desde las comunidades? Y para mí también creo que Resama, el aprendizaje también, ¿no? Del equipo de Resama tiene que ver con cómo resignificar resignificar, ¿no? Lo que es, lo que implica esto desde las comunidades. Y yo creo que ahí es, pues, el conocimiento situado desde luego, ¿no? O sea, que eso es súper importante. Y luego la otra, creo que esta de centrar, el que esté centrado en las personas, el que esté también basado en la escucha, ¿no? En esta escucha activa, en esta escucha, ¿no? Con esta avidez también ¿no? De aprender, no de querer decir lo que se tiene que hacer, sino con esta avidez de aprender y de descubrir también otras cosas nuevas, ¿no? Y cosas que no se habían visto. Creo que también tiene que ver con este acompañar, ¿no? Pero con este acompañar el caminar juntos, juntas, ¿no? Vamos iguales, vamos caminando. Y que también creo que ha sido una apuesta súper importante y muy distinta también, ¿no? De Resama desde esta perspectiva de academia. Y luego yo diría, bueno, la incidencia, por supuesto que la han comentado, y luego traigo también, porque también, ¿no? Este que a mí me parece aquí que me lo tenía como muy subrayado, que tiene que ver también con el compartir las esperanzas, ¿no? Y creo que en este también, ¿no? En este caminar, desde las comunidades, con las comunidades, para las comunidades, eh, creo que también está el cómo compartimos las esperanzas, ¿no? Cómo cambiar esta mirada, ¿no? Porque sí, evidentemente yo creo que también desde compartir las esperanzas es donde también ¿no? Vamos encontrando y vamos generando estas conexiones que tanto nos gustan ¿no? A Erika, al equipo de Resama y a mí.
¿no? Pero creo que desde ahí también, ¿no? El pensar en compartir las esperanzas es donde vamos a seguir, ¿no? También creciendo juntas. Y yo diría que el otro elemento común de las iniciativas, ¿no? Que hay en este, ¿no? En este proyecto preciosísimo, yo también creo que esas esperanzas también es ese otro hilo, ¿no? Que comparten realmente desde todos los proyectos en los que ¿no? Y en todas las iniciativas y lo que vemos reflejado aquí desde las bases, que creo que es también eso, el compartir las esperanzas. Entonces, bueno, cierro un poco como con el llamado a, ¿no? A desde los lugares en los que estamos. Creo que también hay que empujar, bueno, yo desde sí más la silla de la filantropía, pero sí una invitación a todas, ¿no? A todas desde los lugares en los que ocupan, que sigamos tejiendo, que sigamos también. Erika me conoce de que me gusta mucho decir el confabular, ¿no? Pero, o conspiremos, ¿no? Conspiremos, confabulemos para presionar, ¿no? Para que desde las bases también podamos elevar y podamos decirle a la filantropía, esto es importante que lo apoyes, ¿no? Y más en un contexto en el que ya sabemos, pero bueno, vamos, estamos con la lógica de compartir esperanzas, pero en un contexto en el que es complejo, en el que también mucha de la filantropía se está replegando, ¿no? En la que también estamos viendo en realidad menos, ¿no? Menos recursos de los que quisiéramos y de los que se necesitan. Pero yo diría, desde la esperanza de decir que estamos convencidas, ¿no? Que estas apuestas, este tipo de apuestas es lo que nos va a dar sostenibilidad, es lo que nos va a dar también, ¿no? El que va a también dar respuestas también para ¿no? Para las propias poblaciones, para las propias comunidades. Y también sí diría en el que también esto da conocimiento para la filantropía, esto aporta conocimiento para el decir, aquí están las iniciativas. No es construir desde cero, no es eh, construir cosas súper complejas, es también es apoyar iniciativas que están ahí, pero que necesitan financiamiento. Entonces también para mí la esperanza también con desde las bases es eso, el poder elevar y decir, aquí hay un montón de iniciativas que están todas bordadas con un hilito de la esperanza ¿no? Y desde ahí, desde ahí seguir avanzando y seguir luchando. Así que bueno, enhorabuena a todo el equipo, enhorabuena también, ¿no? A todas las iniciativas que son parte. A mí cuando me compartieron empecé ahí ¿no? A ver una como súper entusiasmada. Entonces, bueno, que sigamos construyendo, que sigamos también, ¿no? Con lo que tengamos, desde donde podamos, como sea, pero que sigamos también, que no decaiga ¿no? Que no decaiga el ánimo y que sigamos también con eso, compartiendo la esperanza, porque yo estoy segura de que podemos juntas y juntos. Y bueno, muchas gracias y felicidades también a todas. Y bueno, con todo mi cariño. Muchas, muchas gracias, Andrea, por creer en nosotros, en ese tipo de proyecto, por todas sus palabras, por sumarse a esa hora, porque en España creo que ya se pasó de la medianoche. Eso es un punto ¿Estás importante en también. México? No, ¿Estás estoy en en, México? estoy en México, estoy en México, sí. Ah, Así que ufa. no, estoy perfecto. Estoy a mis 4:30 de la tarde, o sea que estoy perfecto. Bueno, Pero mejor gracias por así. considerarlo también. No, gracias, Julia. Muchas gracias. Erika, no sé si has levantado la mano o quieres decir algo No, más. perdón, fue un equívoco acá, pero puedes seguir, vamos a seguir. Gracias. Entonces, ahora voy a llamar Zenaida, Zeni, nuestra colega de equipo, que ya va a presentar un poquito del website y el mapeo. Zeni, puedes Muchas compartir gracias, tu pantalla. Julia. Primeramente, compañeros, compañeras, buenas noches a todas, todos, buenas tardes, noches, no sé, tenemos diferentes horarios. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que está de más decirles que estoy muy contenta de estar en este momento con todos ustedes. Estamos realmente muy felices porque este paso de poder mostrar un poco de lo que estamos avanzando en este tiempo, estos casi 2 años, es un poco concretizar lo que hemos estado, ¿no? En fin, dialogando, haciendo y como muy bien Andrea lo decía, un poco soñando juntas, ¿no? De lo que queremos hacer. Quiero partir justamente desde este primer punto. El mapa que les voy a mostrar a continuación, les voy a mostrar así paso a paso cómo podemos navegar ese mapa, nace como el objetivo de ser una herramienta que sea para las personas, para las organizaciones. No es una herramienta para nosotros. Nuestra idea es que este instrumento sirva justamente para poder
llevar un poco más el tema de la movilidad vinculada a los factores ambientales y climáticos, a mayor conocimiento, a que sea apropiado por las organizaciones. Y esa era nuestra inquietud desde el comienzo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Ya que a veces el tema es complicado, sabemos que el fenómeno sucede, pero muchas veces no se entiende muy bien. De ahí justamente partimos esos pasos que Erika decía, ¿no? El primer paso fue de acercarnos a las organizaciones, conversar directamente con ellas. Van a ustedes ver en el mapa que hicimos que parte de la información que intercambiamos con las organizaciones está en ese mapa, justamente porque queríamos mostrar qué informaciones tal vez son más importantes cuando queremos identificar el fenómeno de la movilidad en los territorios. También hablamos con las organizaciones sobre las diferentes movilidades, porque a veces, si bien el evento, una situación, perdón, una situación puede suceder en el territorio, no siempre se vincula a la movilidad, entonces también compartir con las organizaciones eso ha permitido identificar mejor cómo se dan estas dinámicas, ¿no? Y bueno, en fin, el mapa está hecho en ese sentido, ¿no? De poder mostrar más fácilmente, aproximar el tema de la movilidad a las personas, a las organizaciones. Voy a compartir ahora mi pantalla para que ustedes lo puedan ver. Me avisen, por favor, si está apareciendo. ¿Sí? ¿Aparece? Ahora sí. Perfecto. Entonces, compañeros, compañeras, es muy fácil. Es entrar a una página de Google y poner desde las bases y van ustedes a ver que ya aparece. La página web es esta. Nos hemos esmerado en que sea bonito, sea, lleve nuestros colores, nos sintamos también identificadas con eso, entonces espero que también ustedes se sientan identificados con esto. Pensamos mucho en el público al que estamos dirigiendo este instrumento, entonces ven aquí ustedes en la parte superior derecha hay a las opciones para poder cambiar varios idiomas, entonces ustedes van a poder cambiar este mapa tanto en inglés, tanto en español, cuanto en portugués. Entonces, y todo el mapa, todo el contenido va a cambiarse en los idiomas, entonces no tengan ningún temor en ese sentido de poder utilizar esa herramienta para que puedan navegar tranquilamente. En la primera parte del mapa ustedes ven un poco de la descripción, el título del proyecto, ¿no? Que se llama Desde las bases, movilidades ambientales y climáticas en América Latina y el Caribe. Ya desde el comienzo ustedes pueden comenzar a explorar el mapa, que es lo que voy a hacer con ustedes ahora. Ustedes pueden clicar ahí en explorar el mapa y ya van a observar el mapa con las diferentes organizaciones que hasta el momento hemos mapeado, ¿no? Esa conversación uno a uno que hemos tenido con las organizaciones para poder traer algunas informaciones. Al costado izquierdo aquí ustedes van a poder abrir una lista de las organizaciones que están aquí y al lado derecho, no sé si consigo aquí, sí, encuentran una serie de filtros que pueden utilizar, sea por el tipo de movimiento, ustedes van a ver que hay diferentes tipos. Esta es una información que levantamos al momento de conversar con las organizaciones, la población con la que las organizaciones trabajan y también la ubicación, ¿no? Dónde se encuentra la iniciativa. Pueden aplicar esos filtros y van a poder también navegar más fácilmente. Pueden ocultar también aquí el filtro. Y bueno, si ustedes ven también aquí si desean ver alguna descripción rápida sobre la iniciativa, es solo clicar aquí. Por ejemplo, si clico aquí, podemos ver la iniciativa Proyecto de Ley sobre el Desplazamiento Climático, que es una iniciativa muy importante aquí en Brasil, que es del Instituto del Clima. Entonces aquí hay una pequeña descripción y si ustedes desean ver un poco más del detalle sobre esta iniciativa, ustedes pueden abrir los detalles y aquí van a encontrar un poco del contenido de lo que conversamos con la propia organización preguntando sobre cómo los factores ambientales y climáticos afectan el territorio, sobre cuáles son las iniciativas que las organizaciones han llevado a cabo para poder responder a estos contextos, el objetivo de las iniciativas, en qué contexto surge esa iniciativa, ¿no? Explicar un poco cuáles fueron las inquietudes que las organizaciones tuvieron para poder dar esa respuesta frente a esa situación. También colocamos aquí el alcance, no sé si es una iniciativa nacional, local, más regional. Identificamos el tipo de desplazamiento. Esto para nosotros fue muy importante porque, como les decimos, queremos aproximar el tema de las movilidades ya a esa identificación de los problemas que acontecen en los territorios. Entonces, conversar sobre el tipo de movilidad y cómo éste se manifiesta y cómo esto se relaciona con los contextos, con las situaciones que acontecen en el territorio fue muy importante para este proyecto. También identificamos aquí el tipo de población con la que la organización trabaja, mujeres, jóvenes, niños, en fin, van a ver con más detalle en un momento.
la temática de trabajo, nos dimos cuenta que los problemas de los territorios son tan variados que muchas organizaciones trabajan con varios tipos de temáticas. Y es importante también traerlas para identificar justamente la complejidad del fenómeno, ¿no? Y ver también que las organizaciones muchas veces hacen ese trabajo muy grande de poder vincular varios elementos para poder abarcar varias situaciones de vulnerabilidad que se presentan. También identificamos los problemas ambientales y climáticos. Aquí intentar identificar ese factor ambiental que muchas veces agrava la situación en territorio y una descripción adicional de algunos aspectos que tal vez pueden ayudar a entender mejor cómo la organización viene desarrollando la actividad o cuáles son los aspectos más destacables hasta el momento que han conseguido con sus acciones. Y finalmente aquí enlaces en redes sociales. Entonces, esa es prácticamente toda la información que vamos recopilando. En esta parte inicial tenemos el nombre de la iniciativa. Esa parte es importante. Nuestro interés con este mapa es que aquellos que participen, las organizaciones que participen, no necesariamente identifiquen la organización, sino la iniciativa, porque el objetivo es justamente que las personas que visiten esta página puedan ver cuáles son las acciones que están siendo desarrolladas en los territorios. Claro que hay un espacio para identificar a la iniciativa o iniciativas que hacen parte de esa, perdón, a las organizaciones que hacen parte de esa iniciativa, pero el foco principal es la iniciativa. Por eso, por ejemplo, una organización puede tener más de una iniciativa mapeada aquí, porque lo importante es que las organizaciones puedan entender qué es lo que se está haciendo en los territorios y cómo puede aplicarse, cómo puede implementarse en los diferentes territorios, qué se puede compartir a partir de esa experiencia, de esa iniciativa. Entonces, eso es muy importante, ¿no? No se trata solo de la organización, sino de qué es lo que está haciendo esta organización en los territorios. Entonces, esa es prácticamente una ficha de información. Entonces, aquí solo para que ustedes, si desean iniciar iniciativas mapeadas, vamos aquí. Si ustedes desean ser parte de esta iniciativa, es solo regresar aquí a la página desde las bases y ya aquí al costado tenemos el link para añadir tu iniciativa. Entonces, uno hace clic aquí y aquí ustedes van a ver que va a aparecer este cuadro indicando la creación de una cuenta. Eso también es importante porque creando una cuenta, la persona que inscribe la iniciativa puede modificarla en cualquier momento. Entonces, eso también nos preocupamos porque quede en el dominio de las propias organizaciones esa información, ¿no? Aquí, una vez que clique en iniciar una cuenta, va a aparecer, va a solicitar el nombre completo, el correo electrónico, la contraseña, y también confirmar la contraseña. Como yo ya tengo una cuenta creada, solo clico aquí en correo electrónico, coloco mi correo, mi cuenta rápidamente y entro. Ay, entré, creo que sí. Ahora sí, añade tu iniciativa. Entonces, lo que ustedes van a ver, compañeras, compañeros, es esta página, que es una especie de formulario. Y nos hemos preocupado bastante en que sea lo más simple posible y lo más entendible posible. Tanto así que ustedes van a ver al costado de cada una de las partes que se solicita información, hay un signo de interrogación donde se explica más o menos qué se está esperando de ese espacio. Y también aquí indica la cantidad de caracteres que tenemos. Entonces, la información no necesita ser tan extensa, es algo breve, pero sí directo. Entonces, como les dije aquí, pueden subir el logo de la organización. Se les pide el nombre de la organización o organizaciones que participan de la iniciativa. Entonces, si tienen muchas organizaciones, como ha habido algunos que tenemos aquí en el mapeo, ustedes pueden colocar y otros también, o en la parte de los detalles, colocar el nombre de todas las organizaciones. El nombre de la iniciativa, lo que es importante identificar ese aspecto, la descripción de la iniciativa, de qué se trata esa iniciativa, en qué consiste esa actividad, cuáles son los objetivos de esa iniciativa que se está inscribiendo, el nivel de alcance regional, nacional o local, el contexto en el que surgió, un poco para saber cuáles fueron justamente el momento en el cual ¿no? se buscó como una respuesta a esta iniciativa, la ubicación, aquí ustedes van a poder abrir y encontrar el país que deseen colocar. Aquí también indica, haz clic. Opa, perdón, me puse aquí un alarme que ya debo cerrarla. Mi participación, pero voy a apurarme aquí. Aquí aparece la ubicación. Aquí es importante, hay una parte donde dice colocar un pin. Entonces, ustedes clican aquí y va a aparecer el mapa. Y en esta parte, ustedes pueden colocar, por ejemplo, si yo deseo inscribir una iniciativa que está en Corrientes, es solo clicar aquí. Ahí cierro el mapa y ya va a aparecer en el mapa situado, ¿no? En el PIN. Eso es muy importante porque algunas organizaciones solicitaron tener ese cuidado en relación a la identificación de la ubicación, entonces vimos por conveniente colocar ese PIN también para que pueda ubicarse mejor.
Las áreas temáticas, aquí también hay una selección, como les decíamos, son varios aspectos, varias temáticas en las que las organizaciones trabajan, entonces nos preocupamos por colocar la mayor cantidad de ellas para poder ver esas interseccionalidades. Los tipos de movimientos, aquí compañeros van a encontrar, nos preocupamos también por colocar una descripción de los tipos de movilidad, justamente para que las organizaciones puedan aproximarse más a estas definiciones y puedan entender cómo estas movilidades terminan afectándolas de forma más clara, ¿no? Queremos que justamente esto sirva para aproximar esa temática y puedan apropiarse las organizaciones más de esta discusión. Entonces, a través de esta explicación, uno puede abrir aquí y escoger las diferentes formas de movilidad que suceden en el territorio. También los problemas ambientales, aquí también pueden colocar más, pueden elegir más de una opción y aquí el espacio de descripción adicional. Aquí hay la población objetivo, ¿no? Los diferentes grupos con los cuales muchas organizaciones trabajan de forma más específica. Enlaces de redes sociales, aquí pueden agregar diferentes tipos de enlaces y imágenes adicionales, tal vez que deseen compartir algunas fotografías, en fin, imágenes que representen la actividad que están haciendo. Y una vez que se llena esta información, se coloca en guardar iniciativa y va a salir un mensaje en el cual ustedes van a ver, van a ser notificados de que la iniciativa fue enviada. Esa iniciativa no va a ser directamente publicada, va a haber un proceso en el cual nosotros que estamos moderando esta página web vamos a hacer una especie de control, digamos así, muy breve sobre más o menos el contenido está de acuerdo más o menos a lo que se está queriendo filtrar aquí en la página y ustedes van a recibir una notificación indicando de que la página web o su iniciativa fue publicada ya en la página. Entonces, de esa forma es bien rápido, es bien simple llenar este formulario. Después ustedes van a ver, una vez que reciben la notificación, ya van a poder ver su iniciativa de esta forma como aparece aquí, con un PIN, de acuerdo al PIN que ustedes colocaran. Además de esta información, rápidamente aquí en la página, puedan poder identificar algunas pestañas que tienen más información sobre el proyecto, por ejemplo, acerca de donde se tiene la información de las bases, cómo surge la iniciativa, de dónde sale, y cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, en fin, una serie de detalles que pueden leerlo, el equipo que viene trabajando, la metodología. Para nosotros fue importante establecer esos parámetros de metodología también para que todos sepan por qué y de qué forma se está haciendo esto, para que pueda ser replicado con la mayor transparencia posible y también para delimitar los posibles, para ver las posibles limitaciones que se pueden tener en la realización de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces creo que también como investigadoras tenemos esa preocupación de ver, de mostrar, ¿no?, cómo se hace este proceso. Claro, el financiamiento con el que fue posible, es posible este proceso, esta iniciativa. Aquí también encuentran una pestaña de recursos donde van a poder encontrar las definiciones con las que estamos trabajando. Aquí también pueden encontrar más aspectos un poco más teóricos que pueden ayudar a entender mejor cuál es el abordaje de este formulario. Tenemos una página de materiales y herramientas que todavía no está habilitada, pero aquí pretendemos incluir algunos instrumentos que estamos todavía creando a partir de las actividades que estamos desarrollando en este proyecto. Tenemos aquí en cómo agregar tu iniciativa, es un tutorial. Este tutorial también lo tenemos en los 3 idiomas, lo van a poder encontrar en inglés, español o portugués. Y aquí es un paso a paso de cómo hacer la inscripción de la iniciativa hasta el último momento, que es justamente la notificación, ¿no? Y hasta que aparezca la iniciativa en el mapa. Entonces, eso también lo pueden consultar. Y aquí el panel, bueno, que corresponde al equipo moderador. En la parte final también van a poder encontrar más información semejante a la de la pestaña superior, el equipo, la metodología, financiamiento, también una área de preguntas frecuentes que a veces pueden ayudar tal vez a orientar algunas curiosidades sobre la iniciativa, en fin, sobre el financiamiento. Aquí pueden encontrar más detalles. Política de datos, eso también fue muy importante porque sabemos que estamos lidiando con informaciones que vienen de los territorios, vienen las personas, entonces nos preocupamos mucho por proteger y garantizar de que esta información sea adecuadamente manejada. Entonces también pueden consultar nuestra política de datos aquí. Y claro, estaremos muy felices de recibir cualquier tipo de devolución, de crítica, comentario, sugerencia que nos puedan mandar para mejorar este trabajo. Como les decía, nuestra intención es que este instrumento sea apropiado por las personas, por las organizaciones, que sirve efectivamente como una plataforma para poder compartir las iniciativas que se están realizando
y que también pueda servir, ¿no? También para inspirarlas en otras acciones, en fin, y también crear esa red tal vez de reconocimiento entre las personas y las organizaciones que están pasando por semejantes situaciones, semejantes contextos de movilidad, ¿no? Por los factores climáticos y ambientales. Yo voy a parar aquí mi presentación. Les pido disculpas porque yo siempre tiendo a hablar muy rápido, entonces si tienen alguna duda, alguna cuestión, les dejo el final también para que podamos, en fin, ver si hay alguna cuestión más que quedó abierta sobre el mapa. Julia, te paso la palabra. Muchas gracias, Dani. Muy buena presentación, muy detallada y de todas las partes del web, del mapa y del site. Muchas gracias. Tenemos como un par de minutos por si alguien tiene una pregunta acerca del proyecto, acerca del mapa específicamente. Y antes de pasar la palabra para las tres iniciativas invitadas y que van a compartir con nosotros un poco de sus acciones y soluciones locales. Pero dejo un par de minutos por si alguien tiene alguna duda específica. Erika. Yo tengo solo un comentario que hicimos un mapeamiento bien largo, pero por esto es tan importante también conectarnos con las organizaciones, porque no todas las personas pudieron integrar el mapa por temas variados, comprender algunas iniciativas, por ejemplo, eh, participaron de las oficinas, de los talleres, pero no pudieron integrar el mapa. Entonces, para eso también estamos, para hacer ese espacio seguro también. Aunque no se pueda integrar, se puede también aprovechar este intercambio, las informaciones que son intercambiadas, lo que está siendo eh, hecho desde el proyecto, pero también contamos con esto. Es un poco de lo que queremos. Es esto también, poder promover estos tipos de intercambios, de todo, pero entendiendo también las limitaciones también que tiene algunas organizaciones y algunas comunidades con temas de seguridad. Muchas gracias, Erika, también. Ese es un punto muy importante y que hemos aprendido mucho hablando con las comunidades y muchas cuestiones de seguridad y cosas que entendemos, aceptamos y adaptamos así el proyecto de acuerdo con las necesidades. Y entonces creo que, no sé si hay más preguntas, pero al final también tendremos un par de minutos. Y ahora voy a pasar la palabra a Elliot Brown, que va a presentar acerca del proyecto de sensibilización y concientización de la comunidad de Gardi Sugdub Isberiala de Gunayala. Y ahí voy a compartir mi pantalla también con la presentación. ¿La ven? Gracias. Bueno, Elliot, tienes la palabra. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien, no? Sí, escuchamos. Ok, perfecto. No, la verdad, desde acá, desde Panamá, buenas tardes. Y agradecido con la organización por la invitación de poder compartir nuestro proyecto local, un proyecto de sensibilización y concientización de la comunidad de Cartí Suidup, que es la imagen que ven a la izquierda, donde nace el programa, la gente que trabajó. Entonces, siempre me siento feliz, contento de ver la isla porque desde el corazón de esa isla es que se da esa iniciativa, ¿no? Entonces, más que nada, espero que les guste la experiencia que le voy comentando. Puedes pasar la diapositiva, por favor. Sí, la primera. Eh, El contexto sí, el contexto geográfico para los que no conocen, Cunayala es una comarca indígena, un pueblo indígena en Panamá, al noreste. Son 49 comunidades gunas, de la cual
Kartisuidub es una, la que ven en la isla, y luego entonces será el traslado hacia tierra firme, que es la imagen de la parte inferior a la izquierda, y es una población total de casi 35.000 a más, pero en sí la comunidad en sí son 1.500 personas, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, todo nace obviamente por lo que hemos venido comentando, ¿no? El factor climático. Hacinamiento por un lado, como han visto la imagen de la isla, ¿no? Entonces, y esto obviamente también conlleva con el aumento del nivel del mar y la rápida aceleración de estos factores climáticos. Entonces, esto es lo que hace que en el año 2010 aproximadamente se empieza a tejer, impulsar un comité que en su momento se llamó Comité de Traslado, ¿sí? Entonces ahí nace el programa con casi 8 personas que componen de diferentes géneros, y, pero que en su momento fue evolucionando, ¿no? Entonces, el líder principal, que es nuestro Saila, es el que lideriza, pero luego entonces viene ya poco a poco bajando los niveles hasta tener un grupo multidisciplinario de técnicos locales. Entonces, de esa forma es que se da esa iniciativa de hacer frente al traslado de la comunidad de Kartisuidub a tierra firme, que hoy día se llama Isperiala. Entonces ya iba modificando el programa, el proyecto, denominándose ya Isperiala, que es el árbol del níspero, acá en Panamá, no sé, en otras regiones, eh, que en nuestra espiritualidad habla de trabajar en conjunto, esa cohesión social, ¿no? Esa colectividad. Entonces, todos impulsando el proyecto que en su momento todavía no era, era, como decían en un principio, ¿no? Imposible, desde el 2010 hasta el 2024, que fue el traslado, ¿no? Hace un año atrás que se pudo hacer realidad el traslado de adaptación al cambio climático. Por favor. Sí, entonces, más que nada, el, el programa empezó obviamente con esos objetivos, ¿no? De poder involucrar a toda la comunidad que participara en todas las etapas del proceso de un traslado, que hoy día ya entendemos bien, la comunidad ha entendido que es complejo y hay que respetar los tiempos, ¿no? Entonces, era tratar de poder mantener una comunicación abierta entre todas las partes, desde el gobierno central, que era el que estaba impulsando ya en su momento en el 2010 2015 al 2018, pero antes de eso, 2010, pues, obviamente desde la comunidad, ¿no? Y como pasaban más de 10 años, entonces también la comunidad se inquietaba, ¿no? De no ver realidad su sueño. Entonces, ese era uno de los objetivos, y más que nada ayudar en todas las etapas también y a todas las edades el proceso de capacitación, ¿no? Por lo menos de que las familias y toda la comunidad entendieran que habían instrumentos que podíamos utilizar para ese traslado. Entonces, y siempre fomentando la colaboración, como en su momento lo dije, de todos los actores, ¿no? Nacional, local, internacional. Por favor. Claro, como toda organización, hay límites, ¿no? Más que nada, en un inicio no había financiamiento, no había recursos para los talleres, capacitaciones, las visitas al campo. Entonces, la comunidad se organizaba, la organización hacía pequeñas actividades para por lo menos tener su fondo para hacer los talleres en su momento, pero que al final, a la larga, a nivel internacional pudimos tener apoyo para entonces ya tener unos recursos para las capacitaciones y otras actividades que necesitaba el traslado. Entonces, la desconfianza también. Somos pueblo indígena, entonces todo este tema del cambio climático, aumento del nivel del mar,
el gobierno central, entonces había mucha desconfianza también, entonces había que trabajar mucho con los más ancianos, entonces había que ver lo técnico y lo local, que era la parte cultural, lo tradicional. Eh, la organización de los talleres fue un poquito difícil también de poder todo el tiempo estar reuniendo a la gente, ya que cada uno tenía sus actividades, ¿no? De pesca, de agricultura, las mujeres en los quehaceres de la casa, también en otras actividades, igualmente el mismo casa del Congreso, entonces era eh, tiempos que había que respetar también. Y la autonomía en el sentido de que estaba la Casa del Congreso, que es todo la comunidad, pero luego estaba la organización, el programa, y que había que tomar decisiones. Entonces había que respetar eso. Y en ese momento aprendimos que había que tener una reglamentación. Por favor. Sí, entonces, más que nada las soluciones que pudimos encontrar en todo esto, obviamente, es la participación comunitaria en todos los momentos, ¿no? Eso es primordial. Por eso, una de las lecciones que hemos aprendido en esto, y yo sé que en todos los programas también es esto, ¿no? De tener un comité, una organización, una base, por eso se llama desde las bases, entiendo, ¿no? Entonces, porque la idea principal nace y las soluciones también tienen que nacer desde las bases, con el apoyo, obviamente, de gobiernos o agentes internacionales. Entonces, eso era muy importante, la participación de todas las edades. Y luego, entonces, mitigar el impacto cultural. Como les decía, como pueblo indígena, había como conflictos no tan fuertes, pero términos que también tenías que saber manejar y poder traducirlo a nuestro idioma guna. Y lo otro, obviamente, construir confianza, de poder traer profesionales desde la ciudad, de otras comunidades y tener, ver que la misma comunidad, que las personas que estaban trabajando dentro de la organización o que estaban ayudando eran gente local, ¿sí? Que estaba haciendo frente al proceso del traslado. Por favor. Y las estrategias que normalmente se utilizó en todo momento fueron los talleres en las escuelas, con las mujeres, con los más jóvenes, con los más ancianos, con pescadores, agricultores, las mujeres que trabajan la mola. eh, entonces había que hacer talleres en todo momento y capacitaciones. Y los otros fueron los apoyos internacionales, con la cual sí se pudo hacer folletos, como ven aquí, que dice Diacuet, cómo conservar el agua, y otros vídeos que se tuvo que hacer también para poder que los más ancianos que no podían ir a visitar el proyecto que en su momento se estaba construyendo, pudieran tener acceso, por lo menos con los videos. Y obviamente también las visitas coordinadas que el grupo hacía para las familias beneficiadas al campo. Entonces, y al final también lo importante, la democracia, que es la consulta de la asamblea. Nosotros le decimos asamblea comunitaria, que es ahí donde todos participan y todos tienen derecho. Entonces, se hacían los informes en la Casa del Congreso a todos, por favor. Y bueno, obviamente los desafíos siempre fue un punto fuerte en lo que es la conectividad. Usualmente donde estoy ahora, gracias a Dios, hasta ahora por lo menos tengo una buena conexión de internet, de data, pero es limitante. La verdad, fue difícil también desde la isla, por lo menos ahora acá pareciera como que hay una buena más conectividad. Entonces, para buscar información, para que las mujeres también buscaran información, se limitaba. Y lo otro, obviamente, todavía sigue faltando los recursos económicos para seguir trabajando los proyectos complementarios del traslado. Como dije, ¿no? Es un proceso largo, obviamente no solamente es trasladarse de un lugar a un lugar B, sino que ahí se da todo tipo, ¿no? De factores culturales,
en este caso, ¿no? En nosotros, la espiritualidad. Entonces, y hay otros recursos y servicios básicos que faltan por complementarse. Y lo otro que, que aprendimos también y que hay que tener paciencia es poder hacer la conectividad con todos los actores, en este caso gubernamental, porque la comunidad convocaba reuniones para poder atraer a la zona rural donde estamos nosotros y era difícil, ¿no? Poder congregar a todos los ministerios del gobierno que participaban en su momento y que siguen participando post traslado y que a veces no tienen tiempo, hay excusas y de esa forma, ¿no? Pero que hay que tener paciencia, hay que seguir siempre tocando las puertas para por lo menos seguir llevando información a nuestras familias que, ¿cómo se llama? Que al final son los que necesitan y a los que tenemos que dar la información transparente, ¿no? Entonces, eh, pero al fin y al cabo, yo creo que en todo momento todos han participado. En estos últimos meses, las mujeres han estado teniendo esa oportunidad también en la conectividad de utilizar la Internet, de tener esas plataformas desde el celular, desde la laptop y teniendo esas oportunidades. Así que eh, yo espero por lo menos con esto rápido plática hayan entendido y después si tienen una pregunta o dudas pueden realizarlo como les decía las organizadores, por favor. Y bueno, el fortalecimiento de la gobernanza local es la base para construir comunidades resilientes ante el cambio climático. Con eso quiero dejar esta presentación y agradeciendo a cada uno de los que están acá y a los organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Elliot. Muy linda presentación. Es un placer terlo con nosotros y gracias por haber aceptado nuestra invitação. Agora eu vou chamar a Tatiana Cardoso. Ela vai falar em português, então, para quem precise fazer a alteração da tradução, pode nesse momento aproveitar e ativar o tradutor simultâneo. Ela vai apresentar sobre o protocolo comunitário da comunidade caiçara Enseada da Baleia, Ilha do Cardoso, São Paulo. Tati, você tem a palavra. Olá, boa noite para todos e todas. Muito obrigada pela oportunidade de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e de ver o resultado do trabalho do Resama e de toda essa equipe. Eu sou Tatiana Cardoso, sou de uma comunidade no município de Cananéia, no São Paulo, bem na divisa com o Paraná, no Brasil. Sou de uma comunidade que compõe uma ilha. A ilha chama Ilha do Cardoso. Nós somos hoje 12 comunidades tradicionais, 10 comunidades caiçaras e 2 aldeias indígenas. A Enseada da Baleia, a comunidade a qual pertenço, ela é uma dessas comunidades. Nós vivemos um processo, né, de refugiados climáticos por conta da mudança climática, mas a gente tem um processo de organização comunitária que se deu por conta de um coletivo de mulheres que chamam MAI, que é Mulheres Artesãs da Enseada da Baleia, que nasceu depois de um processo de impacto comunitário, com o falecimento do meu avô, que era uma liderança muito importante para o território, não só porque a liderança ele tem esse papel de escudo da defesa da comunidade, então ele protegia, né, contra muitas coisas a gente nem soube, né, de tantas lutas que foram feitas por ele. Então ele tinha esse papel de proteção muito importante, mas também um trabalho econômico muito importante, que já vem dos nossos ancestrais, que é o trabalho de secagem de peixe. Então, como uma das tecnologias mais importantes aqui, né, da cultura caiçara, que é a miscigenação aí dos povos originários com os povos negros e os europeus que vieram aí em 1502, por volta de 1502 para cá. O caiçara ele tem essa mistura e a pesca é uma das principais atividades, principalmente depois que foram criadas unidades de conservação e a roça, que era uma atividade muito importante, foi proibida. Então, a Enseada, mesmo uma comunidade pequenininha, né, nós somos uma população de 32 pessoas,
ela sempre teve um papel muito importante, principalmente econômico, porque as mulheres sempre tiveram esse papel do beneficiamento do pescado muito forte aqui. Então, todo o pescado da região ele vinha para a nossa comunidade e as mulheres trabalhavam nesse processamento, que, enfim, o nosso produto ele era até exportado. Então, o meu avô ele tinha essa importância da liderança e uma importância muito grande econômica para o território todo. Com o falecimento dele, a comunidade sofre um impacto muito grande, e aí o coletivo de mulheres ele vem como uma forma reativa a essa situação, e a gente nem imaginava, né, o papel que essas mulheres iam ter no fortalecimento do território, mas foram anos de muito trabalho e muito estudo, muito aprendizado com outras mulheres de vários espaços, e a gente cavou oportunidades, parcerias, conhecimento, e o nosso grupo ele foi se fortalecendo, e a gente se capacitando em várias áreas, né, inclusive na escrita de projeto, captação de recurso, né, e para as nossas mulheres a gente criou oportunidades a partir do conhecimento, né, dos nossos ancestrais, mas pensando numa forma num processo, né, em que a gente queria colocar as mulheres como protagonistas nesse processo e não estarem na invisibilidade, né, nesse processo do beneficiamento do pescado, mas não na negociação do pescado em si, né? Então, porque a gente entendia que tinha o recurso financeiro estava muito concentrado na gestão masculina, né? E isso fazia com que as mulheres não tivessem, né, essa autonomia do uso do próprio recurso para elas mesmas. E aí a gente criou um coletivo que foi olhando para o território e pensando formas de como conseguir fortalecer nós mesmas economicamente para que a gente se firmasse, trouxesse as pessoas que tiveram que ir embora por conta da crise, né, econômica que a comunidade se deu, pensar em formas de valorizar a nossa cultura, e aí nasce o MAI, em 2011, vai ganhando forma e força, e a gente nem sabia o que vinha pela frente, mas o nosso objetivo era conseguir um salário mínimo por mulher, e a gente conseguiu alcançar 2 em 2016, e conseguiu provar para nós mesmas que a gente conseguiria viver com dignidade, né, com os nossos filhos, com a nossa família, de uma forma sustentável, valorizando o território e conseguindo a nossa autonomia. Mas em 2016 a gente passa por um processo muito forte, que foi quando a gente se viu o território fragilizado por conta do processo erosivo, que já era intenso ao longo dos anos, mas que eu acho que a gente não se deu conta de olhar para tudo, né? Porque esse era o cuidado que o vô tinha, né? Esse olhar ampliado, e a gente ficou trabalhando tanto para conseguir se fortalecer, e a gente não deu conta. E aí a mudança climática bateu, né? E uma ressaca fez com que a gente precisasse sair do território. A minha avó, que liderava todo esse processo coletivo, ela nos deu toda a força para que a gente buscasse um novo território, que realocasse em segurança, e aí nós iniciamos um processo de luta que é muito injusta, porque a gente está fragilizado num território e tem que buscar, junto ao Estado, o reconhecimento do nosso papel de se manter naquele mesmo lugar. E aí, pessoas fragilizadas, sofrendo, tendo que negociar para se manter no território. E era uma época política ruim, a gente estava com o Ricardo Salles como secretário do Meio Ambiente, aqui é um parque de proteção integral, então a negociação é muito difícil. Nunca nenhuma comunidade tinha relocado dentro de um parque de proteção integral. O meu avô já tinha tido essa negativa para ele, então a gente conseguiu com muita pressão, graças aos órgãos de justiça e a força que a gente teve nesse processo de luta, mas o Estado, ele disse que não ia nos apoiar financeiramente com nada, então que a gente não contasse com o Estado. E aí a gente resolveu fazer tudo isso com a força que a gente tinha adquirido ao longo dos anos, né, com os amigos da vida e as parcerias que o coletivo de mulheres tinha conseguido, e a gente conseguiu conquistar a nossa segurança nesse novo território onde a gente estava. Foram 8 anos de processo de realocação. A gente conseguiu conquistar as nossas vidas graças à força coletiva, os mutirões, os trabalhos juntos, toda a parceria que a gente conseguiu para estar aqui. E depois que a gente passou por tudo isso, a gente percebeu o quanto tinha sido tudo injusto desses processos, né, que a gente viveu.
E aí a gente quis se juntar com a Ilha do Cardoso toda e garantir com que ninguém mais passasse pelo que a gente passou nesses últimos anos. Então, a gente foi se fortalecendo no território. Em 2019, criamos a Articulação de Povos e Comunidades Tradicionais, que hoje integra 700 pessoas das 12 comunidades da Ilha do Cardoso e uma rede dos 3 setores dos órgãos de justiça e uma rede de parceiros. E aos poucos a gente foi lutando para fazer justiça. Não sei nem se a gente consegue fazer justiça das injustiças que aconteceram, mas a gente conseguiu buscar entender a burocracia e tentar derrubar cada coisa que a gente foi perdendo ao longo dos anos. Então, hoje a gente pode plantar, hoje a gente pode construir as nossas casas, e a gente vai aos poucos formando mais jovens e buscando, né, com que as pessoas vão se mantendo no território. E para conseguir fortalecer esse processo de luta, a gente criou um protocolo durante a pandemia, né? O protocolo comunitário, o protocolo de consulta comunitário da Enseada da Baleia, porque na pandemia a gente não conseguiu percorrer toda a ilha, mas a gente já conseguiu usar em várias defesas e está usando ele no território, né? Porque a gente, além de sofrer pelo processo da invisibilidade, por um outro lado, tem uma força de empreendimentos com muito interesse no nosso território, né? Uma ilha banhado, né, por uma mata atlântica aqui, né, que rodeia um ecossistema muito importante. Então, tem muitos interesses econômicos. Então, o protocolo de consulta ele tem servido para a nossa defesa. Nós conseguimos derrubar uma privatização do governo no território, a gente conseguiu derrubar pesquisas com interesses, né? Conseguiu derrubar com que uma dragagem fosse feita novamente aqui e trouxesse mais impactos ao processo erosivo. Mas a gente tem muitos desafios, muitos desafios. A questão da mudança climática, ela é um impacto que a gente está vivendo hoje, e a gente teve, há 2 anos atrás, que voltar a negociar com o governo por conta de novas pessoas estarem passando por situação de riscos com a mudança climática. E aí, quando eu tive... Primeiro que para a gente voltar a negociar é muito difícil, porque você acha que quando você venceu uma batalha, ela se encerra e você toca a vida. Então, você voltar a ter uma dor no processo de negociação e entender que você pode talvez passar por uma nova realocação, e que mais pessoas vão viver o que você viveu, né? É um processo muito pesado, então a gente passa por um processo doloroso, da gente ter que se cuidar para conseguir pensar estratégia, porque isso mexe muito com o nosso psicológico. E a gente percebeu que 8 anos se passaram com o processo de realocação e que o governo continua do mesmo jeito, com o mesmo discurso, com as mesmas tentativas. Então, a gente percebe que a gente evoluiu nesses 8 anos, né, com tudo que a gente viveu, mas o governo ele não mudou nada. Então, a gente tem hoje uma situação em que a gente está passando que metade da ilha pode precisar realocar em muito pouco tempo, caso não seja feito nenhum processo, né, de contenção para tentar proteger dos avanços do mar. Temos um plano estadual agora, né, que saiu no final do ano, mas temos uma gestão da Fundação Florestal, né, que é responsável pelo Estado, no mesmo quadrado que ela sempre teve. Então, é como se a gente não tivesse saído do mesmo lugar, assim. Então, isso para a gente é muito doloroso. Agora a gente conseguiu, né, envolver mais órgãos de justiça, então a gente está com mais gente junto, e tentamos pular um pouco da Fundação Florestal, então estamos recebendo a Secretaria do Meio Ambiente no território para pensar no processo de sensibilização, para pensar em ação. Mas essa situação que a gente vive hoje, né, nós temos uma organização, nós temos pessoas, a gente tem muita luta, mas tem os impasses, né, que são colocados aí, que tornam, né, um processo de mudança climática muito mais doloroso, muito mais traumático, né, que poderiam ser facilitados. Então, não se tem nenhum olhar para esse momento em que as populações estão vivendo. Então, tudo que eu vejo, né, da questão da mudança climática tratando como algo que vai acontecer e não como um impacto que já está acontecendo, e como que essas pessoas que estão fragilizadas devem ser cuidadas, assim. Então, a situação aqui, nós estamos num momento difícil,
do que a gente está vivendo com a mudança climática, mas também estamos num momento importante, né, de união coletiva, assim, então a gente tem conseguido muitos avanços. Eu vi o Eliott falando, né, desse processo, né, de fortalecimento comunitário, o quanto que ele é potente, né, e o quanto que a gente vem ganhando força para conseguir lutar contra essas questões, mas a questão da mudança climática e do processo erosivo é um negócio que mexe muito com a gente, porque ela é uma força é muito veloz, né? E aí a cada demora nossa é um pedaço de terra que vai embora. E aí isso nos deixa muito impotente quando a gente não consegue ter avanços no processo de discussão. Acho que é isso. Eu queria muito, muito agradecer a Érica, parceiraça, assim, a gente está sempre juntas. Eu queria muito agradecer, né, essa sensibilidade e esse processo humano que vocês têm de lidar com esses temas. Eu me sinto muito bem quando eu estou perto de vocês, né, nesses espaços, por conta, né, dessa sensibilidade toda que esse coletivo tem. Obrigada. Gente, eu queria só fazer um comentário, agradecer a Tati, né? Vou tomar aí a palavra da Júlia. Eu conheço a Tati há muitos anos já, né? A gente se conheceu meio na luta mesmo, cada uma fazendo seu trabalho e a gente se conectou. A Tati foi uma pessoa que abriu as portas da comunidade para a Resama, então tenho que falar isso, que é muito importante. Eu acho que muito do que eu sei hoje é graças a Tati. É meio difícil falar isso, porque eu queria só colocar uma coisa que não foi falada pela Tati, que é relacionada ao avô dela, que o conhecimento tradicional é tão importante quanto o conhecimento, é um conhecimento científico, né? E que hoje a gente tem uma outra luta, né? Que se abriu aí para o reconhecimento do conhecimento tradicional, né? Que é uma ciência ancestral e que a academia tradicional, a academia convencional insiste que esse conhecimento tem que ser validado por outras pessoas. Graças ao seu Malaquias, que foi o avô da Tati, que a comunidade pôde se relocar de uma forma preventiva, autogestionada e sem risco à vida das pessoas, né? Então, assim, eu aprendi na comunidade, né, que o conhecimento está lá. E o seu Malaquias fazia medição, né? Fazia medição, sabia, né? E já orientava a comunidade, né? Que as próximas gerações não iriam estar mais lá, né? Eu lembro, a minha entrada na comunidade foi através da pesquisa, através de Giovana, né? Que não está aqui com a gente hoje, porque ela numa viagem, mas que a gente passou por todas as dificuldades, né? Com a gestão da Fundação Florestal, que é o órgão que protege, né? Então, se a gente vai falar em termos acadêmicos, né? A comunidade da Enseada é considerada refugiada da conservação, né? Que é essa categoria que surge a partir da aparente proteção do território. Porque as comunidades elas são responsáveis pela conservação e eles estavam lá primeiro, antes da criação dos parques. E isso está se repetindo na América Latina toda, né? Você cria unidades e expulsa as comunidades. Ou limita ao extremo as atividades que as comunidades podem fazer. Então, todo esse processo foi um processo que a Tati passou, o avô dela acompanhava essa medição. E essa medição foi o que proporcionou todo esse processo de uma forma o mais segura possível, né? Eu gosto muito de dizer assim, que no caso da enseada, todos os absurdos aconteceram. Eles tiveram que assinar um papel da Defesa Civil para se manter resistindo no território, né? Tiveram que assumir o próprio risco, né? Por quê? Porque a opção que o Estado deu foi do deslocamento, né? Foi que a comunidade saísse para outro lugar, né? Então,
é muito importante que a gente, aqui como pesquisadores, como organizações, essa irmandade é bem importante. Aprender dos processos organizativos é muito importante. É por isso que esse projeto ele não nasce do zero, né? A gente é inspirado por muitas pessoas, né? Essa mudança um pouco também da nossa forma de trabalhar veio também dessa nossa relação com a comunidade da Enseada, né? Mas que é muito importante que essa voz seja amplificada. A gente não dá voz a ninguém. As vozes elas já existem, mas elas precisam de ser amplificadas. E aí eu gostaria de trazer o que o Elliot e o que a Tati estão trazendo, né? E que eu já conversei, assim, eu sempre discutia isso muito com o André quando a gente se encontrava, né? Quando os encontros da rede da RIP, né? Que a filantropia precisa ser mais flexível, precisa ampliar. A Enseada tem um plano de adaptação esperando financiamento para acontecer, né? Um plano de adaptação que pode apoiar as comunidades que estão em risco e que poderiam ter um processo de contenção, né? Ter um processo muito mais justo, muito mais, cuidadoso, é, cuidadoso de adaptação, de contenção, de planejamento. Então, assim, eu gosto muito de falar, assim, que as pessoas usam muito a Enseada, né? Pelo fato da gente ter feito pesquisa junto, a gente tem produzido artigos em conjunto com a comunidade, para isso ficar registrado e para que a gente possa utilizar nas demandas, né? Que as comunidades possam utilizar nas demandas também, mas é muito impressionante o descompasso que existe, né, entre o conhecimento que está acumulado ali e a desvalorização desse conhecimento pelas autoridades. Então, assim, é uma coisa muito séria, né? E assim, e essa questão da confiança também, né? As comunidades têm todas as condições para levarem seus projetos à frente, mas precisam de apoio, né? Precisam de apoio, né? Precisam de tecer essas relações de confiança. Então, eu vou ficar por aqui, mas gostaria de ressaltar essas duas questões, tanto do conhecimento tradicional, porque esse protocolo ele tem um lastro, né? Aí na ancestralidade, em Seu Malaquias, na Voeci também, né? Tem uma mensagem aí do Mauro que eu queria falar, né? Que o Mauro conheceu Seu Malaquias, é um dos colegas que está participando aqui com a gente, né? Que eu acho que é do Instituto Procomum, se eu não me engano, que conheceu o avô da Tati aí, tá dando um salve aí. Mas é isso, é pensar em como essa iniciativa ela poderia ser um espaço também para a gente poder convencer e poder incidir também sobre a filantropia, né? Uma filantropia mais direta, mais territorializada, mais situada e que atenda às problemáticas de uma forma mais concreta. É isso. Obrigada. Desculpa a extensão da coisa, mas eu precisava falar isso porque isso permeia tudo que a gente vem aprendendo aqui, sabe? Da importância desse olhar, né? De que como a gente teve essa liberdade de fazer uma iniciativa como essa, que a filantropia também possa estabelecer esses canais diretos com a comunidade para que se possam atuar de uma forma mais concreta nesses processos que já estão acontecendo. É isso. Obrigada. Obrigada, Érica. Acho que ela já fez um ótimo encerramento para a fala da Tati, mas quero agradecer de novo assim pela presença. Ahora volvemos al español. Entonces, el tiempo de cambiar las lenguas de traducción. Y ahora llamo a Endis para presentar el proyecto del panel interbarrial de cambio climático. Endis va a compartir su pantalla, pero bueno, gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Desde ahí me están escuchando bien? Sí, escuchamos bien. Aquí ya se debe ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, la vemos. La vemos no en modo de presentación, pero se ve bien las diapositivas. Ahora sí. Listo, bueno, agradecerles mucho la invitación, tanto al proceso desde las bases que nos regresamos y también agradecerle mucho a todos los procesos que participaron porque fue muy interesante conocer
todo lo que se viene haciendo en distintos lados y sobre todo creo que, hilándolo un poco con esta última intervención, es muy importante para nosotras, desde cada uno de los procesos, saber que aunque estemos en distintos lados, no estamos solas. No estamos, pues los procesos estamos también como articulados, conectados y que es importante saber que estamos otros y otras también en distintos lugares del planeta como dándola toda para la dignidad de nuestras comunidades y de nosotros. Listo, entonces primero quería como agradecer esto y bueno, comentarles que, espérenme un momentico acá que ¿ahí me escuchan bien? Sí. Ujú. Listo. Bueno, en este proceso participamos 3 organizaciones. Entre esas está la Mesa de Vivienda de la Comuna 8, la Articulación Movimiento de Laderas y nosotros el Proyecto Colectivo Teje Araña, y los 3 procesos hacemos parte del panel interbarrial de cambio climático y de las escuelas populares de autonomía. Entonces les vamos a contar un poquito pues como qué es lo que hacemos. Estamos situados en la ciudad de Medellín, en Colombia, en la Cordillera Central. Entonces estamos en plena montaña y particularmente en la Comuna 8, la gran mayoría. Y la Comuna 8 es una comuna de borde en una ciudad que la parte plana es un valle y el resto son montañas. Entonces nosotros estamos en la ladera, estamos en toda la montaña. Ahí les vamos mostrando como más o menos por dónde es que estamos situados. Las organizaciones que hacen parte tanto del panel como de las escuelas, pues están en la comuna 8, y particularmente algunas de las experiencias, tanto con el tema de, de lo climático, ahorita vamos a hablar de esto de la movilidad, y de las escuelas, pues están muy al borde, es el caso del barrio El Pacífico y del barrio El Faro. Es un poco como en donde estamos ubicados, el contexto en el que surgimos, es pues la comuna está conformada por barrios de origen informal, algunos ya han sido formalizados, otros aún no, y pues casi que la informalidad genera el privilegio de la norma. Y el privilegio de la norma es que casi que lo que no esté dentro de la normatividad no tiene derechos, y entre esos el derecho a la gestión del riesgo, el derecho a la dignidad, el derecho también a la acción climática como tal. Por ende, nosotros hacemos la acción de los derechos directamente, más allá de esperar a que se nos reconozca el derecho, vivimos el derecho, o sea, lo hacemos y lo construimos desde la autonomía. Y desde allí es que nosotros venimos pues como haciendo varios procesos. Uno de esos es la Escuela Popular de Autonomías. La Escuela Popular de Autonomías es importante tener en cuenta que primero recoge como todos los procesos de formación popular que hacemos desde las comunidades, reconociendo que la educación popular no es solo los métodos o las técnicas, sino es cómo los sectores populares accedemos también al conocimiento y analizar lo que nos pasa en nuestros contextos y a proponer también acciones desde nuestros contextos. Y también cuando nace la escuela, es reconocer que necesitamos continuar con estos procesos formativos, aún estemos aislados. Esto nace en plena pandemia, entonces estábamos aislados físicamente, pero también estamos dentro de un modelo de ciudad que nos ha aislado desde mucho tiempo atrás. Entonces decíamos, bueno, hay que irnos preparando también porque esta pandemia nos está mostrando lo que nos puede pasar con la crisis climática, con el colapso climático con el que estamos también como atravesando. Y de ahí proponemos principalmente 3 autonomías, que después se convierten en 4, que son las que ven ahí: la autonomía hídrica, la autonomía alimentaria, la autonomía energética, y después todas confluimos en la autonomía para la acción climática, que también recoge todo el proceso que se viene haciendo, principalmente 3 estrategias: mejoramiento integral de barrios, permanencia y dignificación de los territorios y gestión comunitaria del riesgo. Entonces ahí ya están las 4 autonomías, pero también decíamos, bueno, eso que para otros con lo climático va a ser una crisis, que es no tener acceso al agua, pues nuestros barrios no tienen acceso a agua potable, por ejemplo. O lo que va a pasar con el acceso a la energía, pues en nuestros barrios si no se paga la energía prepago, o sea, la tienes que pagar antes y lo que te alcance el pago es el consumo que vas a tener. Entonces, pues también decíamos, nosotros ya venimos de esta crisis, lo único es que le cambiamos el apellido. Entonces, ¿es la crisis para quién? En este caso, nosotros que venimos de crisis en crisis, pues los sectores populares vamos de crisis en crisis, pues le cambiamos ahora el apellido. Entonces empezamos fue como en las escuelas a generar procesos, uno, de sostenernos en plena pandemia, de sostener la articulación,
pero también de no perder lo que ya veníamos trabajando acumulado, que es ese mejoramiento integral de barrios, la dignificación de los territorios y la gestión comunitaria de riesgo, pero también generar soluciones concretas a lo que estaba pasando ahí frente a la alimentación, la energía y el agua, perdón. Y con eso también proponer, porque parte de lo que hacemos es acciones locales, acciones en los territorios por incidencia política. Incidencia política sin perder de vista que lo que nos pasa en el territorio también hace parte de todo un modelo y de una estructura. Entonces, incidencia política pensada en los espacios con la alcaldía, tanto en los que abre la misma alcaldía, pero también como en cómo llevar propuestas y salir casi que nosotros proponiendo y no solo respondiendo a las propuestas que hay a nivel local y a nivel nacional. En el medio de esta Escuela Popular de Autonomía por la Acción Climática, nace el panel interbarrial de cambio climático. Justo cuando estábamos diciendo, por allá se reúnen científicos pues como los mejores científicos para hablar sobre qué es lo que está pasando con el clima para que los estados, los gobiernos los puedan escuchar, pues nosotros también somos expertos, así como ellos son expertos en el clima, nosotros somos expertos en el territorio. Entonces, como siendo nosotros expertos en el territorio, también lo que podríamos es seguir aprendiendo sobre lo que está pasando en el clima, con lo que ya veníamos trabajando en gestión comunitaria de riesgo, cómo nos podemos preparar, pero también cómo nos situamos como sujetos políticos, no únicamente que van a recibir el impacto, o sea, no solamente como los damnificados, porque desde ahí sí nos tienen en cuenta, y a veces, sino como comunidades con formación política que tenemos la capacidad de proponer, de hacer cosas en nuestros territorios de la autonomía, pero también de incidir en lo que estructuralmente está haciendo que seamos los más llevados y que recibamos los mayores impactos. Y ahí nace el panel. Entonces, previo al panel, pues en todo este proceso de las escuelas y demás, pudimos participar en las convenciones internacionales de emergencia climática que se hacen en Medellín, impulsamos también iniciativas, también participamos, tuvimos la posibilidad de conocer a expertos del panel intergubernamental de cambio climático, entonces hemos también como tenido contacto con ellos y con ellas. Vamos a tratar primero esta, hicimos también la propuesta de la solicitud de declaratoria de emergencia climática en Medellín. En el país se han hecho varias de nivel ciudadano, solo 2 han sido tomadas en cuenta. Acá lo que hicimos fue decirle a la ciudad, no queremos seguir siendo los que pongamos las víctimas por no haber hecho gestión de riesgo. Y menos ahora que con los eventos extremos vamos a tener aún más impactos, que no es únicamente porque llueva más o llueva menos, sino porque nuestros barrios todavía no tienen las condiciones para vivir bien y para vivir dignamente. Hicimos esta solicitud ante el Consejo para poderla hacer ante la alcaldía. Específicamente uno de los barrios, el Pacífico, en el 2020, en septiembre también, pasó una avenida torrencial y eso pues perjudicó bastante, 52 familias quedaron sin vivienda y pues en la ciudad no está realmente unas políticas que permitan el reasentamiento digno. Entonces, entre todos y todas, con la Junta de Acción del Barrio Pacífico y varias de las organizaciones que hacemos parte del panel, hicimos toda una propuesta de reasentamiento como medida de reducción de riesgo con enfoque de adaptación a cambio climático. Lo presentamos en todo lado a nivel nacional, local, regional y han pasado 5 años y todavía estamos aquí. Porque nosotros no decimos que estamos en inmovilidad climática porque inmóviles no estamos, nosotros nos seguimos moviendo y sabemos que hay que moverse y que hay que seguir, si queremos seguir en el territorio, hay que seguir trabajando en la gestión de riesgo, en la justicia climática, pero también decimos acá estamos atrapados, porque si bien algunos tenemos la posibilidad de, haciendo algunas mejoras, poder estar en el territorio, sabemos que algunas condiciones en el territorio van a hacer que no podamos estar todos en el territorio, pero que la forma de salir debe ser una forma digna y concertada. Y además también porque no es únicamente la gente que sale del territorio, las dinámicas que también se quedan en el territorio y después de esta avenida torrencial también parte de lo que estamos haciendo es generándole justicia a la misma quebrada y a la misma montaña. También hemos hecho incidencia en otros espacios como los cabildos abiertos, en el consejo de la ciudad se han presentado propuestas a la ciudad y independientemente de si ellos nos ponen cuidado o no, porque no ha sido muy fácil, también lo que hemos hecho es seguir en el sentido de poner en lo público que somos comunidades que nos estamos preparando, que no queremos seguir siendo vistas únicamente como los damnificados y esperar a que nos pase el desastre, que no creemos que la naturaleza nos venga a buscar para hacer daño porque somos de sectores populares, que es nuestra mayor aliada,
que la naturaleza nos ha enseñado así como nos ha pasado a las mujeres, que hemos sido explotadas, que hemos sido invisibilizadas y que han buscado es controlarnos para poder generar esos modelos de desarrollo extractivistas. Dentro de este ejercicio también se han logrado algunas cosas, por ejemplo, es el caso del acuerdo local en Comuna 8, o sea, más pequeñito se logró hacer a partir de 8 por la 8, que son medidas para la mitigación del riesgo. Entonces, ¿hemos logrado avances en la incidencia? Sí, nos han ya reconocido a nivel nacional, se reconoce el proceso, pero no hemos logrado aún acciones concretas desde el Estado que permitan también llegar a esos puntos más estructurales que están allí. Pero hemos logrado sobre todo, y uno de los mayores logros es que seguimos articulados, que cada vez más nos cualificamos como científicos del territorio y del clima, con los semilleros de los niños y las niñas que ya hacen monitoreo climático. Aquí mostramos un poco ya quienes integramos el panel, hay juntas de acción comunal, mesas ambientales, los comités de gestión de riesgo de la Comuna 8, varias organizaciones también comunitarias que estamos en la comuna. Sacamos cada vez que se reúne el panel, nos reunimos cada temporada de transición climática o cada equinoccio y solsticio para los que están en el sur y en el norte. Para nosotros son temporadas de transición, entonces cuando se da la lluvia, cuando viene la lluvia nos reunimos para hacer esos análisis climáticos y nuestros análisis del territorio, y sacamos unos reportes, así como lo hace el IPCC, los investigadores, nosotros también sacamos nuestros reportes. Aquí estamos pues como los del panel y mandamos un saludo a todos y a todas desde ahí. Y bueno, los desafíos es seguir, es continuar, porque continuar en lo comunitario es complejo, pero es la forma en la que podemos también no solo resistir, sino proponer, continuar desde la autonomía. Reivindicamos la autonomía en términos de la autodefinición y de poder vivir como queremos vivir en términos de la dignidad de nuestros territorios, de nuestras quebradas, de nuestra montaña y de nuestras comunidades. Seguir fortaleciéndonos como proceso no solo científico climático, sino también territorial. Que nos reconozcan como sujetos políticos en términos de estos diálogos en lo climático, ir trascendiendo cada vez más desde el desastre, de esperar a que el desastre nos pase para seguir en el mismo ciclo, porque este es el ciclo que nos deja inmóviles realmente en términos de aumentar las brechas de injusticia y de inequidad en los territorios, sino poder hablar realmente de la acción para la justicia climática. Y gracias, gracias por habernos también compartido este proceso, y ahí estamos en el mapeo y ahí seguiremos también como conectándonos con los otros y las otras. Y ya, eso es, creo que me pasé un poquito el tiempo. Sin problemas, Andrés. Ha sido muy lindo también escucharte. Creo que una última inspiración antes de cerrarnos ese evento, pero gracias de nuevo por su tiempo. Y creo que no vamos a abrir a preguntas porque ya hemos pasado un poquito del tiempo, pero en nuestro website tienen nuestra información de contacto en la página de Resama, pero también en el mapeo hay las medias sociales y las informaciones del website de las organizaciones que han presentado acá hoy, entonces pueden entrar en contacto con ellas y invitamos a eso. Muchas gracias entonces a todos que se quedaron hasta ahora. Invitamos de nuevo a que miren el website para conocer otras lindas iniciativas como las que se han presentado acá hoy. También invitamos a compartirlos con sus redes, sus comunidades, sus conocidos, para que también agreguen proyectos, iniciativas como esas que hemos presentado y que agreguen las tuyas también, para compartir y visibilizarnos, difundir el trabajo que todos están haciendo, sí, en las bases, y conectarnos y apoyarnos como un todo. Entonces, cierro el evento y agradezco a todas, todos y todas que han estado con nosotros hasta ahora. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Chao, noches, gracias. pessoal. Chao, buenas Chao, noches. chao.